Estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal por Chile? Buenas noches. Tarde acá. Sí, aquí es muy temprano. Yo ya estoy un día por delante tuyo. Ya estoy en el día martes. Tú todavía estás en el día lunes. Comenzando comenzando el día martes. Acá es la 1 de la madrugada. Ah, es la 1 de la madrugada. Sí, Aquí son casi las 6 de la mañana. Yo pensaba que teníamos 6 horas de diferencia con Chile. ¿Solo 5 en estos momentos? sí, porque acá es la 1 en este minuto. Oh, fíjate, yo pensaba que teníamos 6 horas de diferencia entre los dos países. Bueno, Sí, as- así que los dos estamos con sueño, ¿verdad, Pablo? sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por unirte a estas horas tan intempestivas de la, No, de la gracias. madrugada. Un privilegio. Un privilegio para mí, Félix. De verdad, la invitación y siempre un honor. Creo que si me permites y sin ser lisonjero, eres un modelo para muchos de nosotros, así que todo un honor puede conversar este momento contigo. Eres una persona que nos ha inspirado a muchos de nosotros en el servicio a Dios, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, es todo un honor. No, muchas gracias por tus palabras y lo importante también es que cada uno desde nuestra realidad podemos hacer una contribución para ayudar especialmente a aquellos que están trabajando con los jóvenes y Sí, que invierten parte de su tiempo y de sus vidas. Nuevamente, a pesar de sí, lo que de todo, darte las gracias por este esfuerzo en estas horas que esperamos que puedan ser de bendición para las personas que han tenido la posibilidad de conectarse. sí. Pablo, antes que nada, ¿quién es Pablo Esquivel para que las personas que están en contacto con nosotros puedan saber, puedan conocer un poco más de ti? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, Félix, en primer lugar quiero pedir disculpas porque desde el viernes estoy en cama con una faringitis horrible. Ahora hace una Oh, hora me tomé los medicamentos para estar un poquito mejor, así que pido disculpas porque anoche con fiebre no dormí nada, pero gracias a Dios estoy bien ahora para poder estar. Mi hermana estuvo orando ahí por mí para que pudiera estar en esta conversación. Bueno, Félix, yo creo que parto presentándome con el libro, que es por esta razón por la que me invitan ustedes, que es el libro Suicidio. Soy el escritor de este libro, sí. que aparte de que este libro fue publicado con SI 25 y, y he escrito 8 libros más y colaborado en 3. Ah, soy desde los 17 años que vengo trabajando en la pastoral juvenil, trabajo en el ambiente político acá en Chile. Hoy estoy trabajando con una fundación, un programa de convivencia escolar y suicidio infanto-juvenil en los colegios, prevención de suicidio Mm, en los ujú. colegios. En resumidas cuentas, eso es lo que puedo decir. Estoy compartiendo ah, a través de mis libros, charlas, la predicación. Ujú. He tenido el privilegio de viajar por nuestro país y en eso es lo que es quien soy. Estoy terminando mi tercera carrera que es trabajo social. Acá en Chile se llama trabajo social, no sé si en otros países se llamará igual. En España Eh, sí. ya. Y es mi tercera carrera, gracias a Dios, y así es que eso es lo que puedo, lo que puedo resumir bueno, soy coach profesional y fue Félix, tengo un libro aquí también, que fue el que me inspiró a certificarme como coach profesional Ay, sí. y mi primera experiencia y acercamiento al coaching fue contigo fueron una semana que tuvimos acá en Chile contigo y de ahí me enamoré del coaching y me certifiqué. Era un sueño lejano porque certificarse no es barato. Y gracias a Dios también pude cumplir ese sueño de certificarme como coach profesional. Así que eh, eso, Félix. Bueno, muchísimas gracias, especialmente gracias por, no sabíamos que habías estado o que estás enfermo, así que agradecemos el esfuerzo extra que eso supone. Pablo,
No sé cómo es la situación en América Latina, por eso te quiero preguntar, pero en España, y especialmente después de la pandemia, el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre la gente joven, más aún que los accidentes de tráfico, que en el pasado Sí, habían sido la principal causa. ¿Cómo es la situación ahora en América Latina? es grave, es muy grave, Félix. Es por eso que yo no quería perderme este live, porque sé que lo ven muchos pastores. Es tan grave que, por ejemplo, Chile tiene la segunda tasa más alta del mundo de suicidio infanto-juvenil entre niños de 10 a 18 años. Eso es tan preocupante porque una persona que se suicida, Félix, está 2 años dando señales. O sea, un niño que se suicidó a los 10 Mm, años, quiere decir que a los 8 comenzó a dar señales y a pensar que no había otra escapatoria más que la muerte. Por ejemplo, Chile, la OMS le hace un llamado el año 2010 y le dice, oye, las tasas de suicidio de ustedes se dispararon, hagan algo. ujú, Chile promete un programa, Chile promete que a ujú, través de un programa de 4 años iba a disminuir el suicidio en un 15%. Después de los 4 años había aumentado en un 65%. wow. Después de esos 4 años, la OMS le dice, se dispararon sus tasas, por favor hagan algo. Y Chile dice, ahora sí, tenemos un programa excelente que va a disminuir en un 15% los siguientes 4 años el suicidio. Lo que sucedió después de 4 años, que volvió a aumentar en un 65%. En Chile, el año 2010 se suicidaban 1.500 personas. El año 2019 se suicidaban 3.500. Y se cree que post pandemia esa cifra se puede haber duplicado o triplicado, solo en Chile. Y el diagnóstico del continente es más o menos similar, no varía mucho que el de Chile. Por lo tanto, Félix, el panorama es más que preocupante y es por eso que ojalá la iglesia pudiera, pudiera tomar este guante y decir, porque la iglesia sigue siendo la institución, organización, como queramos decirlo, organismo, Mm, que, que tiene las mejores tasas de prevención de suicidio, recuperación de las drogas y alcohol. Entonces, ¿qué mejor entidad terapéutica que la propia iglesia? Pero con una ujú, mirada de prevención. Entonces, Félix, gracias por mm. esta invitación, porque insisto, ojalá todas las iglesias de nuestro país contaran con un equipo multidisciplinario para saber cómo abordar esta temática. Mm. Qué interesante lo que dices y qué preocupante, ¿no? Que las tasas Sí, de suicidio vayan en aumento y por lo que tú comentabas, no es solamente una situación española, europea, sino que también en América se está dando. Tú has dicho antes algo muy interesante y es que un niño o un adolescente que está pensando suicidarse, las señales. ¿Qué señales son? ¿A qué deberíamos de estar sí. atentos los adultos? Qué buena, gracias por la pregunta, Félix. Una de las cosas, como te decía, hacemos un curso en colegios de convivencia escolar y prevención de suicidio porque todo esto parte con el famoso bullying. ¿Mm? Ujú, Los niños que sufren bullying. De hecho, el libro yo lo baso en 3 historias reales. Es una novela, mm, pero está basado en 3 cartas reales. Y donde una niña en el norte deja una carta a sus padres, se suicidó y dejó una carta, antes de suicidarse dejó una carta y deja 5 nombres de compañeros de clase que eran eh, las personas que abusaban de ella, estos 5 compañeros, mm, y ella mm, deja los nombres de ellos 5. Entonces, Félix, una de las señales, lo primero que siempre compartimos es que si hay un cambio en la forma de ser del niño, de la niña o del adolescente, ya hay que encender las alarmas. Se pone más tímido, habla más, come más, duerme menos, duerme más, se vuelve más mm, retraído, no quiere ir al colegio. eh, no hay una sola
no hay una sola característica, pueden ser varias, pero lo que Ujú, sucede es ujú, que hay un ujú. si hay un cambio en la personalidad del niño o de la niña, hay que eh, inmediatamente comenzar a investigar qué pasa ahí, porque algo pasa. Ujú. Qué interesante lo que, lo que comentas. O sea, que estar atentos a señales que nos indiquen que en la vida de este niño o de este adolescente hay cambios que no son naturales o que no son Exacto, normales. exacto, Pero, pero teniendo en cuenta que la adolescencia es una época de cambios, sí ¿cómo es. un padre o un líder puede ser sensible a notar la diferencia entre un cambio hormonal, normal, natural Sí. y una señal que indica que hay un peligro? ¿Cómo lo podríamos distinguir? Hay varias cosas que también nos van a hacer, nos van a hacer identificar cuál es la diferencia. Por ejemplo, ah, todo esto comienza en el libro, nosotros hablamos de cuatro etapas o tres anteriores al suicidio. La OMS, y quiero decir esto para que lo sepa la gente, la OMS diagnostica la depresión. Una persona ya es diagnosticada con una depresión leve cuando durante 2 semanas, al Ujú, menos 2 veces por semana, llora. Lo voy a volver a repetir. Una depresión es diagnosticada ya como depresión leve cuando una persona durante 2 semanas llora al menos 2 veces por semana. Si le ha ocurrido eso, hay mucha gente que tiene depresión y no lo sabe. Ahora me gusta poner este ejemplo de la depresión. A mí me gusta mucho el fútbol y el balón de fútbol tiene que estar inflado, tener una presión para mm, que debote, para que se pueda jugar. Si ese balón pierde la presión, pido disculpas por mi garganta, no, voy a tomar un poquito de líquido. por, por favor. Entonces, cuando un balón se pincha y pierde la presión, eso es depresión en el balón. Mm, Bueno, lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros perdemos las ganas de vivir, por ejemplo, el salmista David, la mitad de los salmos son la poesía, los escritos de un hombre en una profunda depresión. Cuando nosotros leemos los salmos, la mitad de los salmos son escritos de un hombre que está profundamente angustiado. Ya 600 años antes de Cristo se diagnosticaba la depresión como la tristeza profunda. mm, Cuando nosotros, Félix, ¿cómo lo diferenciamos de un adolescente? La adolescencia es un vaivén de emociones. Hoy día está bien, otro rato está mal, y así después está bien y después está mal. Sin embargo, si esta depresión se sostiene en el tiempo, ya es porque algo raro hay ahí. No, la persona que comienza a estar mm, deprimida no goza de momentos buenos. Y ya, cuidado, que hay una depresión que es una depresión oculta. Por ejemplo, Robin Williams, el actor, él era un sí. humorista, un hombre que sonreía para todo el mundo y se quitó la vida. Y uno dice, ¿por qué se quitó la vida? Si pasaba riéndose. Bueno, eso es la depresión encubierta, que delante de todos parecen ser el alma de la fiesta, pero por dentro llevan una profunda tristeza. Mm, ujú, ujú. O sea que tendríamos que darnos cuenta, si yo te entendí bien, que en la adolescencia hay altos y bajos, la persona que está en esta primera fase depresiva sería una persona que no tiene altos y bajos, sino que es una constante tristeza profunda. Tú has dicho que había varias etapas previas al suicidio. ¿Puedes mencionarlas? ¿Cuáles son? Sí, esto, Félix, para confirmar lo que tú dices, es como una caída. Es como una Dale. caída descendente donde no hay momentos, es descendente. Recordaba, Félix, y que lo pongo acá en el libro, la historia del hijo del pastor Rick Warren. Seguramente Rick Mm, Warren debe ser uno de los pastores más famosos en este minuto del mundo, uno de los mejores correcto. expositores de la Biblia. Sin embargo, su hijo, con 27 años, él cuenta, puso los mejores psiquiatras, los mejores especialistas y no hubo caso. La pena de él siempre fue, también dejó una nota a sus padres.
La pregunta que tú decías, los pasos, Félix, que nosotros identificamos cuando trabajamos con un psiquiatra amigo, este libro, que también lo hicimos en conjunto con gente de investigaciones de acá, de la Policía de Investigaciones de Chile, del área especializada en Ujú, suicidio infanto-juvenil. Hay tres etapas al menos que podemos, que son fáciles de identificar antes del suicidio. La primera es la crisis, los sentimientos de fracaso. ajá, Ojo, cuando alguien comienza a sentirse fracasado y no se gestiona eso. Es el primer paso para comenzar a deprimirse, es sentirse fracasado. No sé, fracasé en mi matrimonio, fracasé en mm, los mm, estudios, fracasé como predicador, fracasé como papá, fracasé como novio. Y si eso se sostiene en el tiempo mm, y no hay, por ejemplo, yo me puedo sentir fracasado hoy día porque no tengo para comprar el gas, pero me pagan pasado mañana mm, y mm, voy a poder comprar el gas y después de 3 días se me va a haber pasado ese sentimiento de fracaso que tuve por un momento. Pero sí, cuando ese sentimiento de fracaso es sostenido en el tiempo, se vuelve una crisis. ¿Qué mm, es una crisis? Ese sentimiento de fracaso se ha vuelto constante, comienzan ujú, a pasar las semanas, comienza a pasar un par de meses y no hay solución. Nosotros vemos que la persona sigue en un descenso. Si esa crisis no es tratada dentro de un par de semanas, dentro de un par de meses, viene lo que es la depresión severa, ya que la depresión severa es lo que lleva a muchas personas al suicidio. A mencionar algo, Félix, que la depresión no es... Hay mucha gente que dice, déjalo, se quiere llamar la atención. Efectivamente, una persona en mm, depresión quiere llamar la atención, está pidiendo ayuda a través de su forma de comportarse. Por favor, nunca más. Yo he escuchado a muchos padres decir, no, si este cabro lo único que quiere es llamar la atención. Eso quiere, está pidiendo mm, ayuda, no sabe cómo hacerlo, mm, pero mm, con acciones está pidiendo ayuda. Entonces, Félix, son esas tres etapas. El sentimiento de fracaso nos lleva a la crisis nos lleva a la depresión y la depresión no tratada nos lleva al suicidio. La depresión es una enfermedad mental y eso hay que tenerlo claro, nosotros como iglesia sobre todo. mm, Cuando yo era niño, en la ujú, iglesia, si alguien necesitaba psiquiatra, lo que hacían era sacarle demonios, porque ese hermano estaba endemoniado. mm, Entonces, mm, costó mucho y todavía hoy día cuesta mucho entender en el contexto cristiano de que la depresión es una enfermedad. ujú. Sí, doy fe de eso y también doy testimonio de que yo he tenido dos depresiones por agotamiento y realmente es una cosa que requiere tratamiento profesional y no simplemente Sí, oración, sí, ayuno y posición de manos. Que no digo que no sí. ayude, pero que en No, ocasiones sí, claro. necesitas realmente medicación y la ayuda de un Sí, profesional. Esto me lleva a la sí. siguiente pregunta. Pablo, ¿qué es lo que deberíamos de hacer y qué es lo que nunca deberíamos de hacer? Especialmente ahora pensando que nuestro público mayoritariamente es gente que trabaja con jóvenes, un líder de jóvenes. ¿Qué debería de hacer y qué no debería hacer? Lo primero, lo que no debiéramos hacer es lo que decía adelante, decir, quiere llamar la atención. Mm, Está la ideación suicida y el pensamiento suicida. Cuando alguien comienza a hablar de suicidio, cuando alguien comienza a decir, verbalizar o poner en pantallas, en sus redes sociales, cosas respecto al suicidio, no hay que decir, no lo pesquen, si ya se le va a pasar. Eso es precisamente lo que no hay que hacer. ajá, Segunda cosa, creo que lo que no hay que hacer es lo que hicieron los amigos de Job. Job se encuentra en una depresión terrible, lo perdió todo, porque a veces nos gusta presentar, tú en tu libro, eh, Félix, lo hiciste posmodernidad, presentando a los ejemplos bíblicos, nos mostraste de manera magistral que esos héroes bíblicos pasaron por momentos profundos de crisis y depresión. Y cuando vemos a Job en una profunda depresión, que cuando uno le dice a Dios, Señor, ¿por qué no me llevas?
mm, Eso es depresión. Yo se lo he dicho, he pasado por momentos de depresión donde le he dicho, Dios, no puedo con esta situación, me sería mejor estar contigo. No mm, encuentro solución mm, a esto. ¿Qué hicieron los amigos de Job? Vinieron, partieron bien porque se pusieron al lado de él, súper bien, pero abrieron la boca y, como decimos en Chile, dejaron la escoba. ¿Por qué? Porque empezaron a decirle, oye, Job, dila firme, ¿en qué pecaste? eh, mm, no seas soberbio. Y él decía, pero si yo no he hecho nada, pero no seas soberbio. Y comienzan a decirle, oye, pero para tus mentiras, hasta lo tratan de mentiroso. mm, Y Job decía, pero si yo no he hecho nada. Eso es otra cosa que no hay que hacer frente a una persona que está deprimida y que necesita ayuda. Lo que menos necesita es que la juzguemos. mm, mm, Partieron bien los amigos de Job al ponerse al lado de él. La mejor terapia para alguien que está sufriendo depresión es ponernos al lado de esa persona sin decir nada a veces, solo diciéndole, estoy contigo. Lo que dice la Biblia, mm, mm, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. mm, Creo que esas son dos cosas que no hay que hacer, Félix. Y lo que tenemos que hacer, como tú decías bien en la pregunta, es ponernos al lado de una persona. Una persona en depresión no tiene fuerzas ni siquiera para levantarse. Probablemente a alguien que tenga una depresión severa necesitemos ir a sacarle hora psiquiátrica, sacarlo de la cama en los casos más mm, complejos, hacerlo que se bañe y llevarlo a esa hora psiquiátrica. O sea, ujú, la depresión es tan severa que a una persona la inmoviliza. Y mm, cuando alguien sufra de una depresión severa, es muy probable que hasta lo tengamos que literalmente tomar en brazos para ayudarlo. Ah, lo primero, a veces nosotros nos quedamos, como tú decías, Félix, orar, claro que ayuda, por supuesto que ayuda, ujú, pero ujú, también necesitamos el área profesional. ¿Por qué? Porque como la depresión es una enfermedad, hay problemas en el cerebro, hay sustancias químicas que el cerebro no está desarrollando y que con medicamentos, después de un largo proceso, el cerebro vuelve a, a desarrollar o a emanar esas sustancias químicas que el cerebro necesita para mantenerse en equilibrio. Por lo tanto, Félix, creo que lo primero es acompañar a esas personas sin juzgarlas. Es lo primero que podemos hacer. Estoy transmitiendo ujú. también en TikTok y están haciendo hartas preguntas, ya muchos me gusta, Félix, así que vuelvo a repetir que estar contigo es un honor, Félix. Eres uno de los, considero, de los héroes de la fe contemporáneos y gracias por esta conversación que me permites. No, gracias a ti. Entonces, lo que no debemos de hacer es juzgar a las personas, ¿verdad? Debemos de estar a su lado, acompañarlas, estar presentes. Ah, Muchas veces, tú lo has comentado antes, en nuestras iglesias continuamos considerando la depresión como falta de fe, falta de confianza en Dios. Explica un poco esto, ¿no? Cómo entender que en ocasiones es importante y necesario la presencia de un profesional. ¿Cuándo debemos de derivar? ¿Cómo debemos de derivar a un profesional? Que Félix, yo precisamente, como decía, cuando entendemos que la depresión es una enfermedad debido a, Ujú, por ejemplo, el cerebro comienza a entregar en menos cantidad la hormona de la felicidad y comienza a elevar el cortisol, que es la hormona que causa el estrés. mm, Entonces se vuelve un desequilibrio. Nuestro cerebro está diseñado para al menos cuatro sustancias químicas que hay en nuestro cerebro, generarlas de igual manera. Cuando se produce un desequilibrio en ellas, como decía, es cuando necesitamos intervención médica. A una persona enferma de diabetes, ¿podríamos decirle nosotros que deje de tomar, que deje de inyectarse insulina? No lo haríamos. Sin embargo, ¿por qué a una persona deprimida la juzgamos porque ha recibido medicación? Hay mitos acerca de la medicación y hay que tener mucho cuidado. Y en la iglesia se dan muchos de esos mitos. Se va a hacer ujú, adicto a las pastillas.
no está comprobado eso. El tratamiento psiquiátrico de una depresión severa es largo, al menos 2 años requiere un Mm, tratamiento ujú, ininterrumpido de medicación. Por lo tanto, eh, es un proceso largo. Cuando nosotros debemos derivar es cuando vemos que esa persona ha cambiado su estado de ánimo, lo hemos apagado, lo vemos triste. Y sabes que, Félix, me he dado cuenta conversando con personas que cuando tú logras acercarte a alguien en depresión, a la gente no le cuesta comunicarte que no está bien. Cuando mm, alguien nos dice, no estoy bien, me cuesta levantarme, me siento muy cansado, es hora, primero, oramos por esa persona, bien, le preguntamos si ha conversado con los mm, líderes de su iglesia, bien, pero enseguida también, lo primero que preguntamos es, ¿buscaste ayuda psicológica? Ahora, ahí hay un tema por eso que ojalá lo pudiéramos hablar en las iglesias. Ojalá las iglesias, todas, sería un ideal, tuviéramos equipos multidisciplinarios con psiquiatras, psicólogos, o al menos una red donde saber derivar. Lo propongo en el libro que si no tenemos psicólogos ni psiquiatras en nuestras iglesias, lo que debiéramos hacer es ya tener identificados a psicólogos y psiquiatras que sabemos que nosotros podemos derivar, que mm, sabemos que al mm, derivar van a ser bien atendidos. ¿Mm? Entonces, si no tenemos psicólogos ni psiquiatras cristianos en nuestras iglesias, al menos los líderes de la iglesia tenemos que buscar un par de psicólogos, un par de psiquiatras que nosotros sepamos, que hablemos con ellos, que nos reunamos, cosa de saber ujú. cuál es la perspectiva que tienen ellos y así con seguridad y responsabilidad poder derivar a las personas que asisten, por ejemplo, a nuestros ministerios o congregaciones. Ujú, ujú. Bueno, yo he visto en ocasiones y lo he observado que algunos líderes quieren manejar el problema como si tuvieran la capacidad de Sí. manejarlo. Pablo, ¿por qué es importante derivar a un profesional? ¿Por qué no tiene nada que ver con fe o falta de fe, ser un malo o buen líder? ¿Por qué hay que derivar? Félix, lo que tú acabas de decir, se me olvidó decirlo en cuando tú me preguntaste qué no hay que hacer. Eh, Eso es un tercer punto y tal vez sea el principal que no hay que hacer. Hay gente que ha muerto porque nosotros les dijimos, con ayuno y oración se va a solucionar esto. Y la persona murió en su depresión por no ser tratada, por nosotros decirle que solo los endemoniados van al psiquiatra. Tenemos que entender que la depresión es una Mm, enfermedad del cerebro. ¿Quién es el doctor especialista del cerebro? Es el psiquiatra. Y ese es el doctor que puede tratar la enfermedad de la depresión. Eh, por favor, tengamos mucho cuidado con creer que nosotros lo podemos solucionar. Un psiquiatra estudia 7 u 8 años el cerebro para poder tratarlo de manera profesional. Después necesita como 2 años más de pasantía, de práctica, por decirlo así. Son casi 10 ujú, años que un ujú, psiquiatra necesita para ejercer la psiquiatría. ¿Y por qué nosotros, sin tener conocimiento de ello, tendríamos que abordar una enfermedad psiquiátrica? Es ujú, como decirle, insisto, por ejemplo, es como decirle al diabético, no vaya médico, yo le trato su enfermedad, no vaya al médico, ujú, yo le voy a ujú, tratar su diabetes. Es tan grave como decirle eso a un diabético, lo mismo es a una persona que está sufriendo depresión. Tenemos que entender, el punto está en entender que es una enfermedad que necesita el tratamiento de un médico. ¿Cuál es ese médico especialista? El psiquiatra. ¿Mm? ujú. Ah, es un tema, Félix, ese tema es un gran tema, que ojalá podamos viralizar, hacer consciente a los pastores que necesitamos equipos. Yo lo he visto en Chile, gracias a Dios, abierto a los pastores a formar equipos en sus iglesias, a hacer redes donde poder derivar. Ujú. Muchas gracias, Pablo. Ahora que has comentado el tema de los pastores y como pastor yo mismo, una de las cosas que realmente es muy preocupante es la salud mental de los pastores, ¿verdad? Sí. Y no lo digo en un sentido negativo, sino en el Ujú. sentido en que
la pandemia realmente ha significado una carga extra Sí. para los pastores y los líderes cristianos que han tenido que manejar su propia realidad en la pandemia de pérdidas, de dolor, de enfermedad y además sostener a la Iglesia y a sus membresías. Ya me gustaría anunciar que es uno de los temas que a futuro queremos trabajar mucho, ¿no? La salud mental de los líderes, cómo apoyarlos, cómo darles herramientas y recursos para que podamos tener, para hablar en primera persona, una salud mental que nos ayude a vivir mejor en el plan de Dios y poder bendecir a otros. Sí. Pablo, has hablado de señales, has hablado de qué hacer, has hablado de qué no hacer. Prevención, ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué cosas prácticas podríamos hacer para prevenir? Lo primero es conocer programas de prevención. Ajá. eh, Ahora mismo, estudiar en el Instituto SI 25 pastores y líderes juveniles que tomen, por favor, este curso, este ramo. Creo que es una de las herramientas que tenemos a mano para saber qué hacer. La mayoría de... Me escriben muchos pastores diciendo, Pablo, una persona en mi iglesia me dijo que tiene depresión y no sé qué hacer. Oré por ella, oré por él, pero es reiterativo. Y ellos dicen es Mm, reiterativo y ya no sé qué hacer y no veo mejora. Bueno, una de las cosas, como decíamos, equipo multidisciplinario, pero lo segundo, creo que tomar esta posibilidad de estudiar en ese 25 creo que hoy es vital tomar este curso, ya que ahí van a adquirir herramientas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de casi 20 horas de capacitación ujú, respecto a este tema, para saber qué hacer, para saber cómo abordarlo, ah, y el enfoque está en la prevención. Como iglesia, es muy poco lo que podemos hacer cuando una depresión ya es severa. Es muy poco lo que podemos hacer. Por eso el trabajo preventivo es lo mejor. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir? Hablando de estos temas. ujú, ujú, Cuando escribiendo este libro me di cuenta que en la adolescencia tuve depresión y nunca supe que tuve depresión. ujú, Eh, Me gustaba el fútbol y yo quería ser futbolista y mientras jugaba fútbol era el hombre más feliz de la tierra. Llegaba a mi casa, me encerraba en la habitación y lloraba. No le encontraba sentido a la vida. Y nunca supe que tenía depresión. Si en mi iglesia, no estoy juzgando a mi iglesia, solo estoy diciendo si en alguna de las predicaciones, enseñanzas, etcétera, se hubiera ujú, mostrado a los líderes que vemos en la Biblia que sufrieron depresión, Elías, ujú, como decía David, Moisés, a Pedro, hombres ujú, que uno lee al leerlos, si nosotros no supiéramos que David es David y leyéramos los salmos, diríamos, oh, el hombre para depresivo. mm, mm, Porque todo lo que leemos es depresión, depresión, me quiero morir, no quiero vivir, ¿por qué no me llevaste antes de nacer? Todo me sale mal? ¿Por qué me persiguen mis enemigos? ¿Por qué todos se han vuelto contra mí? ¿Qué es eso mm, si no es depresión? Entonces, creo que la forma en la que podemos prevenir es estudiando a los personajes bíblicos que han pasado por estos momentos y decir, mostrárselos a la iglesia. Félix, tú no tuviste problema ahora en decir, yo he pasado por 12 episodios de depresión. ujú, John Maxwell, y tú lo has dicho muchas veces, el liderazgo es hacernos vulnerables. Lucas, algo que siempre me llamó la atención de Lucas Leis cuando lo conocí hace muchos años atrás, uno de los valores de en ese entonces especialidades juveniles era ser auténticos. No mostrar una capa de héroe, sino que mostrarnos ujú, tal como somos. Cuando un pastor ujú, le dice a su congregación, hermanos, he pasado por momentos en los que no he querido vivir, he pasado en mm, momentos de soledad y tristeza profunda, ujú, nosotros estamos diciéndoles a los hermanos que ellos también pueden hablar cuando algo así les suceda, cuando se sientan así. Entonces creo que la prevención puede venir desde el púlpito a través de la predicación, puede venir a través de programas de prevención, hablar de salud mental.
hoy día es muy importante que en nuestras iglesias hablemos de salud mental. ¿Qué es la salud mental? Hay factores que protegen nuestra salud mental, hay factores que contribuyen a nuestra salud mental, como también hay factores que no contribuyen y que destruyen nuestra salud mental. Tenemos que hablar de esas cosas. Tenemos que hablar que, por ejemplo, algo que yo estoy haciendo en vivo en los lives que hago en TikTok, Félix, lo hago a la hora de las noticias en Chile. Se conecta mucha gente y yo le digo, ¿saben por qué hago los en vivo a esta hora? Para que no vean noticias. Porque acá en Chile las noticias duran 1 hora y media y desde Wow. principio a fin es calamidad, 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 tras calamidad. Si uno antes de ir a acostarse está viendo asesinatos, robos, peleas, con eso se va a acostar. O sea, uno no duerme Mm, tranquilo. La salud mental comienza a afectarse. Entonces, hay cosas que podemos hacer para prevenir y cuidar nuestra salud mental y creo que la iglesia es un espacio donde se debe hablar, Félix. ujú. Y pensando lo que tú has comentado, que la iglesia puede contribuir a la salud mental, pensemos en un grupo de jóvenes, ¿de acuerdo? De nuestras Sí. iglesias donde hay jóvenes y adolescentes. ¿De qué manera ese grupo podría contribuir a la salud mental de sus miembros? Eh, Como decía Félix, lo primero es cuando Esteban Borghetti vino a Chile y habló acerca de la homosexualidad. Yo era líder de jóvenes de un grupo grande y él dijo, voy a poner un ejemplo porque no me acuerdo exacto la cifra. Él Sí, dijo algo así como de cada 100 adolescentes. hoy te hemos perdido por un momento. Te hemos perdido por un momento, Pablo. Vamos a ver si podemos recuperarte. Te perdimos por un Ay, momento. sí. Sí, Ay, sí, sí, decía, sí. de cada 100 adolescentes nos quedamos ahí con la duda. ¿Y qué Sí. pasaba? Recuerdo que la cifra que él dio respecto a los adolescentes y jóvenes que habían tenido experiencias homosexuales en su niñez y adolescencia, yo dije, Dios mío, no puede ser. Nunca lo he percibido en mi grupo de jóvenes. Pero dijimos, lo vamos a hablar y vamos a ver qué pasa. Félix, Dios no me deja mentir que cuando tratamos el tema, ese porcentaje de jóvenes y adolescentes se acercó a hablar con nosotros con una vergüenza horrible de que habían tenido experiencias o acercamientos a la homosexualidad, por ejemplo. Ujú, ujú. Entonces, eh, acá en nuestros grupos de jóvenes, hablemos de salud mental, hablemos de lo que es la depresión, hablemos que los cristianos sí podemos tener depresión. ¿Cómo se cuida la salud mental? Yo creo que los espacios de jóvenes son el mejor lugar para fortalecer la salud mental. ¿Por qué? Porque hay compañerismo. Ah, Mm, lo peor, como siempre dice Lucas, que podemos hacer, y en mi opinión, y lo sostengo, creo que lo peor es que podemos hacer otro culto en nuestros espacios juveniles. Hacer otro culto donde está el mm, predicador y mm, todos mirándonos la cabeza. Creo que es ese espacio el que tenemos que aprovechar para hacer, primero, pasarlo bien. Algo que aporta a la salud mental es reírse, es pasarlo bien. Pablo dice, ¿en qué debemos pensar? En todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. ¿Qué mejor espacio que el grupo de jóvenes para reírse, para hablar de cosas buenas, para aprender la palabra, para jugar, para reírnos, para apretarnos la guata riéndonos? Eso los ujú. jóvenes no lo van a olvidar jamás y va a aportar a su salud mental porque nosotros queremos estar donde lo pasamos bien. Y no estoy diciendo hagámosles fiesta a los jóvenes todos los fines de semana, sino que sea un espacio donde podamos jugar, donde podamos ser tal cual somos y donde todo eso, ese ambiente nos lleve a,
a un fin que es que los jóvenes se atrevan a hablar, independiente de lo que estén pasando, que ellos sean capaces de en ese espacio poder hablar si están pasando un momento difícil. Ujú. Qué bueno lo que tú has comentado de que los jóvenes puedan hablar. Pablo, me venía a la mente un concepto que se llama, perdón, que se llama seguridad psicológica y que es definido como el espacio donde yo puedo ser yo mismo sin miedo a represalias, sin miedo a juicios, sin miedo a condena y sin miedo a Sí, que esto pueda ser utilizado en contra mía. Por lo sí, tanto, si te entendí bien, la iglesia debería de ser un espacio de seguridad psicológica donde las sí, personas seguro. puedan, puedan reconocer. Pero a veces yo he visto que en muchas iglesias y en muchos grupos de jóvenes jugamos con el miedo, la vergüenza y la culpa como parte de mantener a la gente, Mm, digamos, controlada. ¿De qué sí. manera el miedo, la vergüenza y la culpa pueden agravar situaciones? Ahí es por eso que necesitamos, y por eso damos gracias a Dios por E625, que trata de formar líderes saludables. Porque Ujú, un líder que no ha tenido la capacitación adecuada es aquel que va a jugar con esa situación que le contaron, la va a utilizar para manipular. Un mm, líder que se haya preparado de manera, un líder saludable, un líder saludable no va a utilizar el poder o la influencia que tiene para manipular de ningún modo, de ningún mm, modo. ujú, Entonces, es ujú, por eso, Félix, ustedes son los padres, tú, Lucas, son los padres de este movimiento de capacitación de líderes juveniles. Y hoy día, así como hace 20 años atrás, sigue siendo la misma urgencia de líderes mm, preparados que lleguen a ser líderes conforme al corazón de Dios. Y si bien está muy trillada esa palabra, ¿qué quiere decir? Son líderes que no van a jugar a la manipulación ni van a manipular con la influencia que han adquirido a las personas que están dirigiendo. Por ejemplo, ujú, si una persona te cuenta, Félix, que, que está pasando, no sé, te cuenta que está en una profunda crisis debido a que hizo algo que no debió haber hecho y que es vergonzoso para él o para ella. sí. Y de repente, un día ese joven se quiere ir de la iglesia, se quiere ir de la iglesia. Y ese líder le dice, es que sabes qué, si tú te vas, yo voy a tener que contarlo delante de toda la iglesia lo que tú hiciste. Ahí vemos a un líder que está usando de su influencia, que ni siquiera se está comportando éticamente, pero esto es muy común. Hay gente Ujú, que me ha escrito y me dice, Félix, que lo han hecho, que lo han puesto delante de la congregación y han dicho, miren, esta persona nos contó esto en privado y nosotros lo exponemos públicamente eh, para avergonzarlo, para manipularlo. Entonces es ahí donde se hace tan importante la capacitación de los líderes. No hay otra, al menos en todos estos años trabajando en el Ministerio Juvenil, escuchándolos a ustedes, Félix, leyéndolos a ustedes también, no hay otra forma que capacitarse. mm, Pablo, ¿por qué puede encargar a Timoteo tan joven el ministerio? ¿Por qué lo puede encargar de un ministerio tan grande por sobre otros hombres mayores que él? Era debido a la capacitación de Timoteo en la palabra, ujú, en lo que había vivido junto a Pablo. ujú, Entonces, hoy día, ujú. los líderes aptos y saludables son aquellos que se han capacitado fuertemente para liderar antes de liderar. Ujú. Qué bueno, muchas gracias, Pablo. Entonces, te he oído hablar de señales, te he oído hablar de qué hacer, de qué no hacer, también de la prevención, de cómo la Iglesia puede ayudar generando espacios seguros, favoreciendo la salud mental. Ah, según tu experiencia y el trabajo amplio que has desarrollado en esto, ¿cuáles son las causas? Nos has hablado de las etapas, ¿verdad? Sí, Nos has hablado del fracaso, la sí, crisis, la depresión, pero detrás de esto, ¿cuáles son sí. las causas, si hay causas identificadas, que mayoritariamente pueden llevar a un niño o a un adolescente a
al suicidio? Mira, hay una organización en Chile que se dedica también virtualmente a la prevención de suicidio infanto-juvenil. Ellos dicen, Mm, con lo cual no estoy muy de acuerdo, pero sí es una de las causas. Ellos dicen que los niños y niñas ah, que tienen una, eh, ¿cómo le llaman ellos? No, no recuerdo la palabra técnica, pero la mayoría de los niños que tienen problemas sexuales, de identificación sexual, que el niñito que dice que no sabe si es niñito o niñita, el adolescente que dice por qué me gusta, soy hombre y por qué me gustan los hombres, o por qué soy niña y por qué me llaman la atención las niñas. Una de las primeras causas es, de las más grandes, es el tema de identidad sexual. Es uno de las principales causas que establecen, una de las principales causas del tema de identidad sexual. Es uno de esos. Sin embargo, yo creo que una de las causas principales es la familia, ajá, donde crece el niño, donde crece el adolescente. La mayoría y tercero, el bullying, por supuesto. O sea, hoy día el ajá, bullying está matando a adolescentes, está matando correcto. niños en los colegios. Y el problema es que los colegios, al menos lo que está pasando acá en Chile, no hacen nada, no hacen nada. Hay equipos de orientación encargados, pero la experiencia que me ha tocado ver con los colegios es que ellos mismos me dicen, Pablo, no tenemos idea de cómo afrontar una ideación suicida, somos orientadores, pero no tenemos ningún plan, no tenemos ningún programa de prevención, ah, ni tampoco hay ley de salud mental en Chile. Así que, ¿qué hacemos? Me dicen ellos. Mm, Segundo, lo que decía, bueno, está el tema de identidad sexual, está el tema de bullying, pero el tema en la familia es una de las principales causas. Cuando un niño crece en un hogar disfuncional, donde mamá y papá se iban gritando todo el día, ese niño sufre un daño emocional, sufre un daño en su salud mental casi irreparable. mm, Eh, es por eso, Félix, yo creo que a ti debe haber sido una de las primeras personas, junto con Jim Burns, que escuché hablar acerca de trabajar en el Ministerio Juvenil con las familias, con los padres. Nosotros lo comenzamos a hacer cuando estábamos en el Ministerio Juvenil, Félix, y el cambio que tuvimos en nuestro ministerio cuando involucramos a los padres, cuando comenzamos a trabajar con ellos, fue impresionante, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta del impacto que tenía mm, trabajar en el Ministerio Juvenil con los padres. Entonces, muchos padres empezamos a hacer encuentros de padres. Mira, si me permites contar esto, Félix. sí, por Una favor, vez, adelante. una vez el día domingo estaba llena la iglesia. Estaba predicando y un joven de atrás de nuestro equipo de líderes, que tendría en ese entonces 20, 21 años, levantaba la mano mientras yo estaba predicando y me estaba poniendo nervioso. El tema es que Mm, yo siempre les enseñé que la predicación no se trataba de hablar de uno hablando, sino que podíamos interactuar en la predicación. Pero como estaba descendiendo fuego al cielo, yo estaba inspirado, no quería parar. ajá, Y se quedó parado y yo definitivamente tengo que decirle ¿qué quieres decir algo? Sí, me dice. Yo estaba hablando esa tarde a los padres y él dice, hoy, como nunca, están mis dos padres aquí, dijo él, y quiero decirle que los perdono. Quiero decirle que los perdono porque cuando yo les dije que mi tío estaba abusando de mí, ninguno de los dos me creyó y es más, uno de ellos me golpeó. Pero hoy día yo quiero decirles que a pesar de 3 años de abuso por parte del tío, dijo, yo quiero decirle a mis padres que los amo. Esa tarde en la iglesia quedó la embarrada porque los papás comenzaron a pedirle como locos perdón a sus hijos y eso Félix, fue producto del tiempo que llevábamos trabajando con los padres. Los padres no, muchos papás no se habían dado cuenta. Pasaban dos cosas. Primero, no sabían cómo
enseñar o criar a sus hijos. Y dos, mm, no sabían cómo conectarse emocionalmente con ellos. Ellos mm, decían, yo amo a mi hija, yo amo a mi hijo, pero no sé cómo decirle que lo amo. Recuerdo un papá que decía, Pablo, yo me he propuesto todas estas veces abrazar a mi hija y decirle que la amo. Llego al lado de ella y no puedo. mm, Claro, después, en sesiones con estos padres, ellos habían sido también hijos de padres abusadores, golpeadores, en exceso estrictos. Entonces, Félix, el trabajo con los padres es increíble, mm, la influencia que puede tener en la salud mm. mental de nuestros niños y adolescentes. Bueno, es interesante lo que dices porque realmente vemos que el niño o el adolescente vive en un sistema, ¿verdad? La escuela, la iglesia, la familia, y este Sí, sistema puede contribuir positiva o negativamente en la salud sí, mental del niño y del adolescente. Y pienso como el líder debe de tener en cuenta esta realidad, ¿no? Cómo la escuela puede estar afectando a este niño o este adolescente, cómo la familia puede estar afectándole y cómo la escuela, a través del bullying, ¿no? Puede estar afectándole. Lo cual realmente me hace pensar cuán necesitados están los líderes de jóvenes porque, por decirlo de alguna manera, son la vanguardia, son los que están en las trincheras primeras, ¿no? sí, sí, Para detectar cosas que a veces ni los pastores detectamos, ni los papás detectan, ni la escuela se interesa y el líder de jóvenes con esta sensibilidad puede realmente ser de ayuda. ¿Cómo podemos ayudar a los líderes de jóvenes? Porque claro, el pobre que está en las trincheras, ¿no? Que ya tiene que manejar su propia realidad como ser humano, como joven. La mayoría de nuestros jóvenes, de nuestros líderes de jóvenes son jóvenes ellos mismos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles, Pablo? ¿Cómo podemos darles recursos, acompañarles? sí. Yo creo que estos días lo hablaba Félix y que lo he escrito en varios de los libros. Creo que aprendí muy joven. Bueno, mi papá, él es un hombre que no tuvo estudios, pero que sí, un hombre que influyó mucho en mí. Y llegó un momento cuando yo tenía 17 años aproximadamente, él me dice, Pablo, ya te enseñé todo, hijo, lo que te podía enseñar. Ahora quiero darte un consejo que te va a servir para la vida. Me dice, hijo, júntate con gente que admires. Júntate con gente que admires. Tú has escrito mucho, Félix, acerca de la mentoría. Tú Mm, para muchos de nosotros has sido un mentor a veces sin saberlo, a través de tus libros. Y yo escribí un libro de un entrenador muy famoso acá en Chile. Y, y digo, los entrenadores son los que marcan la diferencia. Creo que si pudiera compartir algo con los líderes de jóvenes esta noche es que tengan un entrenador, mm, sí o sí, tengan un entrenador con el cual puedan llorar, alguien que los inspire, alguien que tengan la confianza de decirle, ya no puedo más, ya no puedo más, no tengo corazón, no tengo fuerzas, no me queda fe, no me queda. mm, mm, Creo mm, que la diferencia, Félix, la marcan los entrenadores. Sin duda, si pudiera decirle algo hoy día a los líderes de jóvenes, es que la diferencia la marcan los entrenadores. mm, Busquen siempre juntarse con alguien que admiren. Cuando en Chile mm, comenzó ese I-25, me acerqué a Horacio González porque lo admiraba. Era un pastor de jóvenes que admiraba y hasta que llegué a él, nos hicimos amigos, trabajamos juntos y aprendí mucho de él en la pastoral juvenil. Me mm, ayudó con mi libro de padres, me enseñó mucho acerca del trabajo del ministerio juvenil con los padres y les pido perdón, como decía Félix no, al por principio, favor. mi congestión me tiene. Entonces, Félix, si no tienes un entrenador como líder de jóvenes, búscalo ya. Búscalo, Mm, pero con urgencia, invierte en él. Invierte mm, en un entrenador. Es lo que podría decir Félix
como recomendación hoy, esta noche a los líderes de jóvenes. Qué bien, muchísimas gracias. Pues una de las razones por las que hacemos esto es porque queremos dar visibilidad a personas que estáis haciendo un trabajo. Si alguien quiere adquirir tu libro, ¿cómo lo puede adquirir, Pablo? ¿El de suicidio u otros que tú has escrito? Bueno, el de suicidio está en la página de 625. Acá en Ujú. Chile lo tenemos en formato papel, solo en Chile. Me da la impresión que todavía no, que no lo sacaron, como lo sacaron para el Premium, Sí, eh, está en formato digital. vale. Ah, así que ahí lo pueden adquirir. Acá en Chile, mis libros están en... Hay dos librerías muy grandes en Chile, que son Librería Antártica y Feria Chilena del Libro. Están ahí y hay una librería Mm, digital que creo que también está en España y en varias partes de Latinoamérica, que es Busca Libre. Yo compro hartos libros ahí. También en Busca Libre pueden encontrar mis otros libros. ah, y de hecho, Félix, ahí también está en Mundo Hispano, está un libro que tú tuviste la amabilidad de escribir el prólogo para ese libro, que el año 2015 fue nominado a Mejor Libro del Año en Español. Competí con monstruos como MacArthur y Lucas Leis, éramos 6 o 7, eh, que no sabía qué hacía yo al lado de ellos, pero tú tuviste la amabilidad de escribir una introducción y te doy gracias porque sé que te diste el tiempo de leerlo. Lo que comentaste, es porque una persona que lo leyó, así es que agradezco eso, Félix. Y mira, dice, les esperamos para el curso de depresión y suicidio. Esa información, Félix, yo creo que la pueden entregar mejor ustedes respecto al curso, ¿verdad? sí, sí, gracias por mencionarlo. Quería mencionarlo al final. Quería también preguntar por esta capacitación que tú tienes en cuanto a suicidio. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo, Pablo? Sí, a través de mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok, estoy como Pablo Esquivel. En TikTok estoy como Pablo Esquivel, escritor. Y en Facebook e Instagram estoy como Pablo Esquivel Vázquez. Así es Ujú, que, ujú, como les digo, en TikTok como Pablo Esquivel Escritor y en Instagram y en Facebook como Pablo Esquivel Vázquez. ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Y también comentaros que justamente empezamos el curso sobre prevención del suicidio entre niños y adolescentes este mes de octubre y por lo tanto os queremos invitar si deseáis formaros o capacitaros o si vosotros no podéis, hagáis correr la voz para que otras personas, especialmente líderes, pero también papás y pastores, creo que esta es una temática que no va a desaparecer, que no es temporal y que va a Mm. ir creciendo. Podéis entrar en nuestra página web, que es www.instituto de España 625.com. Lo repito, pero sería Instituto E de España 625.com. Y con esto, pues, en primer lugar, darte las gracias, Pablo, por el esfuerzo, especialmente sabiendo que no te encuentras ah, físicamente bien. Qué interesante que nosotros estamos ya en el martes y hay un montón de gente que nos escucha que todavía viven en el lunes. Para ellos Oh. les queremos decir que hay un futuro para ellos. Por lo menos el día martes existe. Pero gracias por todo lo que nos has compartido en términos de la importancia del suicidio, las señales, las etapas que nos pueden orientar sobre cómo la persona está evolucionando, las causas, la prevención, qué hacer, qué no hacer. De verdad que muchísimas gracias. Te deseamos que el Señor siga bendiciendo este ministerio tan importante que estás haciendo y también que te puedas recuperar físicamente. Gracias, Félix. Acá son las 2 de la madrugada, Sí. así que la diferencia de horario que tenemos es increíble y están todos durmiendo ya por acá, no vuela, no se ve una, pero feliz de haber compartido con ustedes. Félix, un saludo a Jazz, quien coordinó todo esto, que lo hizo de manera increíble, muy amable, muy atenta y muy bien coordinado, así que muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Por aquí alguien dice, porfa, el nombre del libro. Tu nombre, el Sí, nombre del libro es el libro se Suicidio, llama ¿no?
Suicidio. Es esta misma portada y se llama Suicidio. Prevención, Sí, acompañamiento y esperanza. qué Sí, bueno. pero se llama Muchísimas Suicidio. gracias. Gracias, Ujú. Pablo, por tu contribución. Lo agradecemos. Y a todos los que No, os habéis muchas conectado, gracias. pues muchísimas gracias y ya sabéis que en el instituto podéis encontrar formación y capacitación. Cada mes tenemos cursos nuevos y nuevas posibilidades de capacitarse y formarse para poder servir mejor a las personas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Así que os deseamos lo mejor, bendiciones de parte del Señor y hasta el próximo live, que sea, si Dios lo permite, dentro de un mes. Chao, chao a todos. Chao. Adiós. Gracias.